La estenosis aórtica en el MIR es la valvulopatía más preguntada de todas y la debes estudiar con profundidad. Nos preguntan generalmente un caso clínico como el de la pregunta para que reconozcamos su diagnóstico o bien cuándo decidir una actitud quirúrgica. Piensa que la estenosis aórtica es una patología que se tolera muy bien a lo largo del tiempo y que no hay que hacer nada hasta que aparecen los síntomas. Cuando aparecen síntomas el pronóstico es muy malo. Tienes que recordar los 3 síntomas capitales de la estenosis aórtica severa cuando da síntomas. El primero de todos en aparecer es la angina. Es una angina que típicamente es de esfuerzo. ¿Por qué se produce? Se produce incluso con pacientes que tienen las arterias coronarias normales, que es lo característico. Lo que sucede es que el ventrículo izquierdo es muy hipertrófico, es un ventrículo que requiere mucha sangre y que puede ser muy frecuente que la sangre que se aporta sea insuficiente para las necesidades. Es típica la angina de esfuerzo. Si el paciente presenta angina de reposo, pensaremos en un problema coronario. Cuando aparece la angina, el pronóstico del paciente es de 5 años. El siguiente síntoma en gravedad es el síncope. El síncope, al igual que la angina, lo característico es que sea de esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? Los pacientes con una estenosis aórtica severa tienen una obstrucción fija muy severa a la salida del ventrículo izquierdo, es decir, les cuesta mucho mandar sangre hacia la aorta. Cuando se hace un esfuerzo físico, lo que sucede es una caída de las resistencias vasculares sistémicas. Cuando caen las resistencias, lo que se pretende es aportar un mayor aflujo de sangre, sobre todo hacia el músculo esquelético. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con estenosis aórtica? Por ese agujero estenótico solo entra un gasto cardíaco determinado. Así, si nuestro paciente hace algún esfuerzo, lo que va a suceder es que con esa vasodilatación no se le corresponde un aumento del gasto, hay hipoperfusión cerebral y el paciente se sincopa. Por ese motivo, a los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa se les contraindica, por un lado, la administración de vasodilatadores porque pueden provocar esta situación y también la realización de una prueba de esfuerzo. Cuando aparece el síncope, el pronóstico es de 3 años. El síntoma más grave de todo es la aparición de insuficiencia cardíaca, es la aparición de disnea progresiva. El pronóstico, cuando aparece la insuficiencia cardíaca, es de 2 años. ¿Cuándo vamos a hacer cirugía de una estenosis aórtica severa? Pensad, lo primero, siempre tiene que ser severa esa estenosis aórtica. Si no es severa, no se opera. Aparte de ser severa, tiene que ser sintomática, cuando aparece cualquiera de los 3 síntomas capitales. Si no es sintomática, lo que marca el pronóstico es la función del ventrículo izquierdo. Una estenosis aórtica severa con disfunción ventricular izquierda es indicación quirúrgica. Y no podéis olvidar el caso especial de los niños y los adolescentes, que a pesar de que sea asintomática y bien no haya disfunción ventricular izquierda, una estenosis aórtica severa debe ser operada porque tienen mayor riesgo de muerte súbita. Por último, es muy importante que aprendas a reconocer la auscultación típica de la estenosis aórtica severa. Este esquema, el que tenéis en el manual, es muy sencillo de reconocer, pero tenéis que razonar por qué sucede. Pensad que el ventrículo izquierdo tiene que vencer la resistencia que le supone la válvula aórtica, esa es la causa de todo. Así pues, en el ciclo cardíaco comienza la sístole, se cierra la válvula mitral y la válvula tricúspide y se produce el primer ruido. Pensad que está el periodo de contracción isovolumétrica, que es el periodo en el cual el ventrículo izquierdo ha cerrado la válvula mitral, pero no ha conseguido abrir todavía la válvula aórtica. Por tanto, en la estenosis aórtica, el soplo nunca va a ocupar toda la sístole, porque el periodo de contracción isovolumétrico existe y en la primera parte de la sístole no puede haber soplo. Lo siguiente que ocurre es que se abre la válvula aórtica cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la de la aorta. Todas las válvulas anormales, cuando se abren, suenan. ¿Qué es lo que ocurre en la estenosis aórtica? Si es una válvula que no está muy desestructurada y muy calcificada, como ocurre en los niños y los jóvenes, al abrir suena. Es lo que llamamos un clic. Al abrirse una válvula y suena en sístole, se llama clic. Si fuera en la diástole lo llamaríamos chasquido, como ocurre en la estenosis mitral. Una vez que se ha abierto la válvula aórtica, se establece el gradiente y empieza el soplo. El soplo característicamente es romboidal. ¿Qué significa romboidal? Pues el ventrículo izquierdo, según avanza su sístole, va aumentando su presión y por tanto va aumentando el gradiente, y a medida que avanza la sístole la intensidad del soplo es mayor, hasta que la sístole va acabando, el ventrículo izquierdo pierde fuerza y la intensidad del soplo disminuye. ¿Qué es importante que recordéis? Cuando este soplo borra la aparición del segundo ruido, diremos que la estenosis aórtica probablemente es severa.
Otra cosa que debéis recordar es que la estenosis aórtica es una causa primordial de desdoblamiento invertido del segundo ruido. Como consecuencia de esa resistencia que le hace la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo tiene que prolongar su sístole. Al prolongar su sístole puede ocurrir que el cierre pulmonar ocurra antes que el cierre aórtico. El ventrículo izquierdo ha acabado su sístole, se ha relajado, se ha producido el cierre pulmonar y aórtico y empieza la diástole. El ventrículo izquierdo, como es un ventrículo muy hipertrófico, es un ventrículo que se relaja mal. Acordaos que al relajarse mal, en el principio de la diástole no se puede llenar por diferencia de presión desde la aurícula hacia el ventrículo y tiene que ser la aurícula izquierda la que al contraerse llene el ventrículo y por eso es característica la presencia de un cuarto ruido.